Mi nombre es Marjorie Pancorbo, tengo 25 años y vivo en San Borja. Ya. La primera pregunta es, ¿mediante qué medio de televisión, mediante qué medio, sea televisión, radio, internet o otro, se ha mantenido usted informada sobre la situación de la pandemia del COVID-19? Ah, Creo que por medio de la tele, la radio, un poco, Ya. y alguna que otra vez he buscado noticias en internet. Ah, ya. Ujú. Ya. Respecto al reportaje del programa Al estilo Juliana, ¿qué observó en el reportaje del noticiero sobre la medida pico y placa? Lo que se ve es que los policías, bueno, un grupo de policías habían detenido a unas personas trans que eran varones que vestidos, ¿no?, como mujeres, que habían salido en el día que correspondía salir a las mujeres, porque ellos se sienten mujeres, ¿no? Pero los policías no lo habían, no respetaron esto y los detuvieron eh, y les hicieron como castigos humillantes, ¿no? Haciéndoles decir que quieren ser varones o cosas así. Uh-huh. Ya, ya. La segunda pregunta es, ¿qué imagen le llamó más la atención del reportaje? Bueno, supongo que no se ven muchas imágenes, pero el castigo, ¿no?, que muestran que les están haciendo hacer castigos físicos a estas personas trans. Ya. La pregunta 3, ¿qué opina de la narración o comentario del reportaje? Pues a mí me parece bien, buena, porque ella es muy directa, ¿no?, con lo que piensa, y creo que muchos estamos de acuerdo con ella, y no es para menos la seriedad y ¿cómo decirlo? No es agresividad, pero ella se enoja, ¿no?, notablemente, y la forma en que lo narra y en que se muestra indignada, me parece que refleja realmente cómo nos sentimos, ¿no?, muchos cuando hemos visto ese video, ¿no? Y sí, me parece que la forma en que reaccionó y cómo lo narró estaban de acuerdo en lo que estábamos viendo. Y 4, ¿qué elementos visuales, como colores o formas, le cree que resaltan en el reportaje? Colores. Ajá. Bueno, me acuerdo que uno estaba vestido de rojo. Me llamó la atención, sí, que uno estaba como de rojo y más como con zapatillas, me parece, y los otros dos creo que estaban como con tacos. Y uno de ellos tenía como la ropa brillante, como con lentejuelas. No sé qué más, creo que eso. Ya. Sobre la interpretación, la pregunta 5, ¿qué tema resalta más el reportaje? Bueno, por lo que entiendo, resalta como que la discriminación que hay frente a estas diferentes opciones de género, entre comillas, opciones, y cómo las autoridades, incluso las mismas autoridades que son quienes de repente deberían mostrar como una conducta ejemplar frente a esto, no lo hacen, ¿no? Aun cuando había sido como un pedido expreso del mismo presidente, ¿no?, que este tipo de cosas se respeten con esta medida del pico y placa de género, y no se vio así. Ya. Pregunta 6, ¿qué opina usted sobre el reportaje? Ok, en general, Ajá, en general. opino que fue preciso que mostrara ese
ese problema que ocurrió para la coyuntura que estamos viviendo, porque el tema de estas formas de discriminación es todavía muy latente en nuestro país, yo supongo que en el mundo también, me parece. Y es una buena forma de llamar la atención sobre esto, ¿no? Una medida que puede parecer simple, que es decir, un día salen mujeres y otro día salen varones, para muchas personas, como esos policías, se presta para humillar a otras, ¿no? Para, no sé, descargar su cólera, no sé qué es lo que sienten o qué es lo que piensan en su cabeza para hacer este tipo de cosas. Entonces opino que es muy útil, porque si es que lo ven niños o personas jóvenes, cuando ven, yo creo que este tipo de reportajes van aprendiendo, ¿no?, que es necesario respetar a todos y que esas conductas de esos policías no están bien. Ya. Pregunta 7. ¿Cuál es su interpretación sobre los elementos visuales y sonoros del reportaje? A ver, sobre los colores ahorita no sé qué interpretar, pero sobre lo que escuché, la forma como se dirigían los policías, ¿no?, a los trans que han detenido, es que no se tenían como una furia contenida, una rabia contenida para hablarles de esta forma, ¿no?, que tenían una muy baja conexión con estos temas, y creo que por eso no entendían. Igual no hay justificación, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo entender que se refieran así a una persona que no está haciendo otra cosa más que expresar cómo se siente, ¿no?, sin hacer daño a nadie, creo? Entonces, interpreto eso por lo que escucho de los policías y de los trans. Yo recuerdo que uno se reía, entonces no estaba muy segura si ese trans se estaba sintiendo vulnerado o lo estaba tomando a la broma o al juego. Eso me causó un poco de extrañeza, porque el resto del público miramos el video y decimos, wow, ¿cómo le puedo haber hecho esto? Pero esa persona trans, o no sé si por los nervios o por el susto, pero se reía. Entonces, uno de ellos, no los tres, uno, el que estaba vestido de rojo. Entonces, eso me parece un poco raro, pero, o sea, bueno, él mismo no tiene que entenderlo, ¿no? O sea, al menos otros entendemos que eso está mal, que lo que le estaban haciendo estaba mal, y no había motivos en verdad para que se ría, pero bueno. Y no sé, sobre los colores, no sé qué decir, no interpreté nada de los colores. Ya. La pregunta 8 es, ¿cuál es su interpretación o opinión en general sobre el contenido del reportaje? Ok. O sea, yo entiendo que lo que pretenden las personas que han hecho el reportaje y del canal, no sé, que han decidido transmitirlo, es que han querido mostrar que estas cosas pasan, que la discriminación contra las personas de diferentes géneros existe. No, tampoco sé si se llaman géneros, discúlpame si estoy equivocada cuando me refiero a los trans como un género, pero me refiero a que el respeto por la diversidad sexual no existe aún en el Perú, y creo que su intención, yo pienso, era más como educativa y de llamar la atención a la policía, ¿no?, o al Ministerio del Interior, que esto está pasando con una de sus instituciones, que además son las personas que deberían hacer cumplir la ley, y en nuestra Constitución está que todos debemos ser tratados por igual, y la misma policía no lo hace, ¿no? Entonces creo que esa era la intención de las personas que hicieron el reportaje. Yo interpreto eso, ¿no?, como que la intención era mandar un mensaje a la sociedad en general de que esto no se debe hacer, de que esto no es correcto, y visibilizar que aún pasa. Ya, gracias. Gracias, Aire.
nombre es Carmen Puente de la Vega y tengo 24 años. Ya. La primera pregunta es, ¿mediante qué medio, sea TV, Internet u otros, se ha mantenido informada sobre la situación de la pandemia por el COVID-19? Mediante televisión y mediante redes sociales. Ya. La primera pregunta es, ¿qué observó en el reportaje del noticiero Al estilo Juliana sobre la medida pico y placa de género? Observé que la reportera estuvo hablando acerca de cómo es que la medida de pico y placa por género puede afectar a personas transgénero, ¿no? Y también puede originar que estas personas sean susceptibles a maltrato. Ya. La segunda pregunta, ¿qué imagen le llamó más la atención del reportaje? La imagen que más me llamó la atención fue la escena donde las personas trans están siendo agredidas por los policías, ¿no? Creo que es una de las imágenes más impactantes del reportaje. Ya. La tercera pregunta, ¿qué opina sobre la narración del reportaje? Opino que fue una narración clara y que también la periodista pudo exponer su repudio, ¿no? Sobre el maltrato que estaban recibiendo las personas trans de parte de los policías. La pregunta 4, ¿qué elementos visuales, entre colores y otros, cree que resaltan en el reportaje? Bueno, los elementos que más destacan son las ropas de las personas transexuales, ¿no? Que son muy coloridas. Respecto al segundo objetivo, la pregunta 5, ¿qué tema considera usted que resalta más en el reportaje? El tema que más resalta en el reportaje definitivamente es la discriminación de las personas transexuales, ¿no? Que la medida de pico y placa no debió ser asumida por género. ¿Por qué? Porque eso hace que las personas transexuales puedan sufrir cierto tipo de discriminación y abuso por parte de los policías, como se ve en el reportaje. ¿Qué opina usted sobre el reportaje? Opino que, bueno, yo estoy de acuerdo con la reportera porque no debería de haber ese tipo de discriminación y menos de parte de la Policía Nacional, que debe de estar para ayudarnos a todos, ¿no? Y para amparar por nuestros derechos. No estoy de acuerdo porque la medida que han tomado ellos es humillante y no debieron de actuar de esa manera con las personas transexuales. La pregunta 7. ¿Cuál es su opinión sobre los elementos visuales y sonoros del reportaje? Bueno, los elementos sonoros, sobre todo en la escena de los transexuales y la policía, se deja ver que hay mucho repudio, ¿no? Porque los policías empiezan a gritar a los transexuales y se ve enojo y repudio. Y la pregunta 8, ¿cuál es su interpretación sobre el contenido del reportaje? Bueno, mi interpretación sobre el contenido del reportaje es que no debería de haber ningún tipo de discriminación sobre las personas transexuales, ¿no? Ellas tienen derechos como todos los demás y deberían ser respetados, sobre todo por la Policía Nacional del Perú. Hola, ¿qué tal? Soy Jenny Pérez Maldonado, tengo 24 años y soy de San Martín de Porres. Ya. A ver, la pregunta 1 es, ¿mediante qué medios, sea televisión, radio u otros, se mantiene informado de la pandemia del COVID-19? Yo 100% televisión. En las mañanas, como estoy en casa, veo noticias con mi papá y también en las noches. Entonces, todo
tele, a no ser que a veces mi papá me comenta cosas que escucha en la radio, en RPP, pero por mi cuenta sí solamente uso tele, bueno, y las redes sociales también cuando entro, porque ahorita estoy un poco metida en otras cosas y no tengo tanto tiempo para redes sociales. Ya. La pregunta 1 es, ¿qué observó en el reportaje del noticiero Al Estilo Juliana sobre la medida pico y placa de género? Bueno, observé que era una medida que el gobierno tomó, una medida inicial, sí lo recuerdo, pero lamentablemente no funcionó. Las personas igual salían, a pesar de que no estaban como que dentro de los días que tenían que salir, ¿no? Sí vi las noticias y me pareció una responsabilidad por parte de las personas, porque de cierta manera el gobierno trataba de poder paliar esa situación con esa medida, pero como no funcionó, entonces tuvieron que desestimarla. Y bueno, eso es lo que resaltó en el reportaje. Ya. ¿Qué imagen le llamó más la atención? Me llamó mucho la atención, en realidad el video, ¿no? El reportaje trata sobre las personas trans que fueron discriminadas en la comisaría. Y me llama mucho la atención el hecho de que los policías pongan a hacerles ranas con una frase que estas personas quieran cambiar su sexo, pero en realidad no deberían haberlo hecho porque creo que los están denigrando de alguna forma, y de hecho que las personas que estaban haciendo las ranas se vieron obligados a hacerlo porque, bueno, si no lo hago me va a ir peor, ¿no? Entonces, eso fue la imagen como que me llamó la atención, las 3 personas trans haciendo ranas y gritando, o sea, siendo obligadas a gritar esas frases que en verdad no corresponden al caso. La pregunta 3, ¿qué opinas sobre la narración del reportaje? La narración, en cuanto al reportaje, me pareció buena. De hecho, Juliana es una periodista que se caracteriza por decir las cosas como son, no tiene pelos en la lengua, es lo que a mi parecer, así la veo, y de hecho que también ella opinó que estaba muy mal, ¿no? Todo lo comentado por los policías, la manera en que los tratan, o sea, porque tenían que haber respetado su orientación sexual, y porque eso, de hecho, en el reportaje recalcan que el gobierno iba a respetar eso, ¿no? Pero al final los policías se zurraron de eso y no lo respetaron. Ya, la pregunta 4, ¿qué elementos visuales, entre colores y otros, cree que resaltan en el reportaje? Yo resalté mucho, bueno, de hecho que en los reportajes siempre te ponen el título bien como que directo al grano. También resalté los colores de ese título, que eran blanco y azul, en letras llamativas. Los colores también eran llamativos. El video también estaba nítido, claro. De hecho, la manera en que, bueno, no sé si tenga que ver, pero la forma como la cámara, digamos, enfocaba a Juliana Oxenford también, como que le tomaba de la parte desde la cintura hacia arriba. Era una manera para ver cómo ella también se indignaba, ¿no? Porque a veces la toma lo hace como que desde muy lejos y no puedes ver, muy bien como que los gestos del periodista, pero en el caso de este reportaje sí se vio muy bien cómo Juliana lo pudo dar a conocer con esa indignación que se representaba en su rostro, y eso me pareció muy, muy destacado. Ya. Respecto al objetivo 2, la pregunta 5 es, ¿qué tema resalta más en el reportaje? El tema de la discriminación y la homofobia, ¿no? O sea, más que todo es eso, ¿no? Es ahora en una sociedad así en la que estamos, que es, digamos, moderna, creo yo que deberíamos ser más open mind y aceptar a las personas, sea cual sea la orientación sexual que ellos tengan, y no juzgarlos o no obligarlos a hacer cosas que lo denigren como persona, como ser humano, y
y tenemos que ver como que de frente el problema y tratar de solucionarlo y no de hacerlo más como que extenso y meter, como que se dice, más leña al fuego en este caso. Ya, la pregunta 6. ¿Qué opina usted sobre el reportaje? El reportaje me pareció bueno, de hecho sí lo había visto, no en este canal, en otro, sí lo recuerdo, y cuando lo vi también me pareció como que demasiado chocante, fuerte, hiriente, porque yo tengo amigos que son homosexuales y no me gustaría que los policías lo hubieran tratado así, incluso si fueran trans también. Si tuviera amigos trans, jamás me hubiera gustado que alguna persona les trate de esa manera, y menos la autoridad, porque se supone que en ellos confiamos, están ahí para protegernos, entre comillas, ¿no? Y no para maltratarnos de esa forma y degradar nuestra dignidad de esa manera. Ya. La pregunta 7. ¿Cuál es su interpretación u opinión sobre los elementos visuales y sonoros del reportaje? En verdad, me pareció un buen reportaje en cuanto a sonido, en cuanto a imagen y visualización. Fue corto, no duró, bueno, aproximadamente creo que entre 3-4 minutos, pero me pareció muy buena explicación, directo al grano, como que resaltando cuál es el problema, viendo los partícipes del problema, las víctimas en ese caso y los victimarios. Suena feo, pero hay que decir las cosas como son y en verdad eso es lo que destaco. Nada más. Y la pregunta 8, ¿cuál es su interpretación sobre el contenido del reportaje? También pienso igual que la periodista y que creo que la mayoría de medios de comunicación que han presentado esta noticia, yo lo interpreté de una manera negativa. De hecho, es un comportamiento que nadie debería tener, ni las personas que nos gobiernan o las personas que tienen, digamos, cierto poder, como en este caso los policías. Entiendo que puede que no les guste o sean homofóbicos, pero no por eso están obligados a denigrar a la persona, ¿no? Está bien. Gracias.